Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de septiembre de 2020 y esto es La Contracrónica. Los disturbios callejeros se han apoderado de Estados Unidos en este arranque de campaña. Es algo que estamos viendo especialmente la última semana. A poco que uno tenga una cuenta en cualquier red social, Facebook, Twitter, casi cualquiera, habrá visto ya un montón de vídeos de peleas, incendios, saqueos, etcétera. A ver, no es que hayan empezado ahora, no es ni muchísimo menos una cosa de la última semana. Todo el verano en Estados Unidos está siendo muy caliente y no precisamente por la temperatura, que de eso ha habido un poco de todo. En ciertas zonas del país ha hecho más calor que en otras, pero en todo el país se han producido disturbios. Las protestas se han generalizado en varios estados, obviamente los más grandes y los más poblados, y sobre todo en las principales ciudades del país, ocasionando algo así como una espiral de violencia que los demócratas creen que puede beneficiarles en su carrera hacia la Casa Blanca. Las del mes de junio les favorecieron a la vista de las encuestas de aprobación y de esperanza o de expectativa de voto, desgastando a Donald Trump como nada lo había hecho a lo largo de su mandato, del que se acerca ya pues casi los 4 años. En el mes de enero serán 4 años que llegó Donald Trump al poder. Pero esta vez podrían actuar en sentido inverso, favoreciendo la candidatura de Trump. Conforme peores se ponen las cosas en la calle, más insiste la campaña republicana en restaurar la ley y el orden. Hasta 45 veces ha dicho en los últimos días las palabras ley y orden, law and order, Donald Trump en sus distintas comparecencias públicas. Esto de la ley y el orden es algo que está brillando por su ausencia en ciertas áreas urbanas de Estados Unidos, tomadas por los saqueadores y por los manifestantes violentos, que buscan, a propósito además, el enfrentamiento con la policía. El equipo de Trump, que al principio quedó un tanto acogotado, como pudimos ver durante la última semana de agosto, por la magnitud de la protesta y cómo se había arrancado de nuevo después de las que hubo en el mes de junio, está empezando a aprovecharla como propulsor de su campaña, y es ahora el Partido Demócrata y su candidato Joe Biden quienes se encuentran en la disyuntiva de seguir alimentando esto o plantarse. Ambas posiciones tienen coste, pero no les queda otra elección que decidir. Si hace 15 días nos hubiesen hablado de Kenosha, así escrito con K y después con SH, seguramente hubiésemos pensado que se trataba del nombre artístico de una cantante de moda o algo así. Pero no, Kenosha no es el nombre de una cantante de moda. Es una pequeña ciudad de unos 100.000 habitantes que está en el sur del estado de Wisconsin. Está a pocos kilómetros ya de la frontera con Illinois, justo a mitad de camino más o menos más cerca de Milwaukee, yo creo, entre Milwaukee y Chicago. Bien, pues allí en Kenosha, que es por lo demás una próspera ciudad, mayoritariamente blanca, he estado mirando su composición demográfica por pura curiosidad y por saber un poco dónde había estallado todo esto, hacer un retrato robot rápido, y una de las cosas que he visto es que el 77% de la población de Kenosha es de raza blanca, o al menos así figura en el censo, porque ya sabéis que estas cosas estadounidenses de dividir a la población con un colorímetro pues es un tanto curioso. No sé muy bien dónde termina alguien de color y empieza a ser alguien blanco. Bien, de cualquier manera, en el censo allí tienen en Kenosha un 77% de blancos. De hecho hay más hispanos, un 16% que negros, es decir, el 10%. Solo 1 de cada 10 kenoshenses son negros. Pues bien, allí en Kenosha, un lugar tranquilo, frente al lago, la América reducida a su mínima expresión, casitas, un lugar donde el desempleo es bajo, tiene el clima propio de esa zona del país, bien, donde normalmente no pasa nada. Estaba echando un vistazo a la historia de Kenosha y efectivamente he comprobado que nunca ha pasado nada grave, quiero decir. Han pasado cosillas que la prensa local pues supongo que le dará mucha importancia, pero vamos, que nada especialmente grave. La ciudad además es muy reciente, existe desde el año 1850. Pues allí mismo es donde empezó o arrancó de nuevo el problema, donde se produjo un suceso el pasado día 23 de agosto que volvió a incendiar el país cuando las ascuas del incendio provocado por la muerte de George Floyd, de la vecina
Minnesota, pues aún no se habían apagado. Todavía había manifestaciones, etcétera, y de pronto el día 23 de agosto empezó de nuevo. La noche del 23, un joven negro llamado Jacob Blake recibió 7 tiros por la espalda por parte de un policía local. Como en el caso de George Floyd, está perfectamente grabado. Había alguien, por supuesto, con su teléfono allí. Se los pegó esta vez cuando iba a entrar en su vehículo, uno de estos vehículos grandes, un todoterreno, un SUV que llaman allí en Estados Unidos, y nada, pues le disparó hasta 7 veces. No fue en el curso de una manifestación, sino a raíz de un asunto doméstico. Es decir, este hombre, Jacob Blake, no se estaba manifestando ni nada de eso. Blake, la policía de hecho no estaba allí de oficio, sino que la llamaron. Blake tenía por lo visto una orden de alejamiento por una agresión sexual previa y la policía acudió para detenerle tras una llamada de su novia. Bien, los disparos afortunadamente no fueron fatales, pero vamos, Blake ha quedado paralizado de cintura para abajo. La reacción de la policía fue claramente excesiva, a poco que visionemos el vídeo, está disponible, podéis echar un vistazo, está allá donde busquéis, podréis ver los disparos del policía. A ver, en otras circunstancias, no diferentes a las actuales, si esto hubiera pasado hace, no sé, 10 años, bueno, un año, con eso hubiera bastado, o 5 por lo menos, pues la cosa no hubiese pasado de la crónica de sucesos, hubiera tenido mucha importancia en Kenosha, obviamente, seguramente también en el estado de Wisconsin, pero no hubiera pasado de allí, en la prensa nacional hubiera ido como un breve, nada más. Pero las circunstancias son las que son, no lo olvidemos, y están las cosas como están. Horas después de los disparos, pues se convocó una manifestación en la misma Kenosha. En principio era una manifestación pacífica de gente como el caso de Floyd, que protestaba por la brutalidad policial, y además ahora sí que no se habla de oídas. Ahora todos vemos estas cosas gracias a los teléfonos. Bien, empezó siendo pacífica, pero pronto se tornó violenta. Es decir, lo mismo, exactamente el mismo esquema que con George Floyd. Esa misma noche, en varios edificios de Kenosha, que tampoco es que sea una ciudad muy grande, no es Chicago ni Nueva York, por lo tanto, un par de incendios pues le dan a la ciudad cierto aspecto de ciudad en llamas. No fueron ni uno ni dos, fueron unos cuantos más, pues varios del centro obviamente, pues ardían por los 4 costados y los bomberos trabajaban a destajo. Estas imágenes supongo que también las habréis visto porque se han dado mucho por internet. Esto siguió durante el resto de la semana pasada propiamente. Yo quería saber, la verdad, vengo siguiéndolo desde el día 24, pero quería saber al final cómo terminaba esto. Estuvo por lo menos 3 días, bastante caliente el asunto en Kenosha, y luego, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pues pasó al resto de Estados Unidos. Es decir, la sensibilidad estaba a flor de piel con estos temas raciales y el movimiento Black Lives Matter completamente movilizado. De tal manera que ya estaban puestos todos los elementos, todas las fichas en su lugar para que esto se extendiese, para que el incendio, metafórico en este caso, bueno, no tan metafórico en algunos lugares, se extendiese por todo el país. Tan solo hubo que cambiar el nombre en las pancartas, en muchas pancartas, es decir, quitarlo de Floyd y ponerlo de Blake y mantenerse en la calle protestando. Y bueno, protestando ya sabemos cómo terminan a menudo estas protestas. A unos les da por buscar enfrentamientos gratuitos e innecesarios con la policía, sabiendo, como se sabe, cómo la policía actúa en Estados Unidos, que es mucho más dura que en Europa. A otros les da por saquear comercios. También todo está grabado en vídeo, es decir, aquí no hay poco espacio para la opinión o para la apreciación. Tienen grabado además por distintas cámaras porque todo el mundo lleva su teléfono y automáticamente en el momento en que ve algo raro, saca y se pone a grabar, lo sube a TikTok o a Twitter o a donde sea y lo podemos ver todos en cualquier rincón del mundo. Luego los hay también que quieren ver el mundo arder, como los revolucionarios de toda la vida, y pues a eso se afanan, ¿no? Meten fuego a lo que encuentran. Y otros directamente, y esto es una cosa que llama mucho la atención, buscan por la calle grupos pues que suelen ser variados, hay un poco de todo, generalmente extremistas de extrema izquierda. Los que se dedican a esto son todos extremistas de extrema izquierda, que se ponen a buscar gente por la calle, gente que sé yo, que va con una bandera de Estados Unidos o algo que no les guste, que va a lo suyo, por supuesto, y la acosan. Esto
lo pudimos ver, el ejemplo más gráfico, de esto lo vimos la semana pasada cuando grupos de manifestantes perseguían a los que asistieron al discurso que dio Donald Trump en la Casa Blanca. Salía gente, iban, pues según veían a uno, un matrimonio, qué sé yo, ya de mediana edad, de 50 años, pues iban detrás de ellos hostigándoles. Bien, la cosa, afortunadamente había policía en aquel momento, estaban cerca de la Casa Blanca y no derivó en problemas mayores, pero le dejaban a uno un tanto sorprendido. Luego se dio otra circunstancia, esto fue en Kenosha, ¿no?, en Washington DC, que caldeó todavía más el ambiente, y es que un jovencito, un tal Rittenhouse, bueno, un chico muy joven, 17 años tiene, pues salió de justiciero con un fusil de asalto y mató a 2 personas. Una cerca de un concesionario de automóviles y otra cuando le estaban rodeando, pues volvió a disparar. A Rittenhouse lo tienen ahora mismo, a pesar de que es menor de edad, al parecer le van a juzgar como un adulto y lo tienen ahora mismo detenido. Bueno, al final, como vemos, ha sido todo un cóctel, una cosa detrás de la otra. Tenemos estos 2 muertos, tenemos el caso Blake, por supuesto, más luego otro muerto más que en este caso pusieron los simpatizantes de Donald Trump. Lo vamos a ver ahora. Los disturbios, de cualquier manera, al margen de estas cuestiones puntuales, los disturbios ya se habían generalizado por todo el país y han creado cierto ambiente de anarquía real. Es decir, a poco que se vean algunas imágenes en algunas ciudades, Portland, por ejemplo, pues uno concluye, pues esto sucede en el centro de las ciudades, uno concluye que algo está fallando y algo muy serio hoy por hoy en la convivencia dentro de Estados Unidos. En esto de la anarquía, además, llueve sobre mojado, no es algo nuevo. No es que acabe de estallar, es que venimos todo el verano de 2020 hablando de esta historia, de los problemas con los saqueadores, de las manifestaciones continuas en unas ciudades y en otras, de hostigamientos, etcétera, que es algo, parece ser que es parte del paisaje ya en ciertas ciudades estadounidenses, lógicamente las más grandes y donde estos movimientos como el Black Lives Matter pues tienen mayor presencia. Es decir, que muchos estadounidenses están empezando a hartarse, lo cual tiene perfecta lógica. Si yo trasladase eso aquí a Madrid o a cualquier ciudad española, pues también estaríamos hartos. Si viésemos que hay un muerto, que hay manifestaciones un día sí al otro también, que han saqueado comercios del centro, que están, qué sé yo, hostigando a gente, que salen los del otro lado a buscar bronca. Si viésemos lo mismo, pues también estaríamos preocupados. Estaríamos preocupados la gente que tratamos de vivir y dejar vivir y respetar a los demás. Cada uno, pues el refrán clásico, ¿no? De cada uno en su casa y Dios en la de todos. Bien, pues eso mismo. La gente, el común de los mortales. Bien, este ambiente de lleno, como no podía ser de otra manera, este ambiente de cierto caos, se ha metido de lleno en la campaña electoral. Era inevitable, teniendo en cuenta que habrá elecciones, pues estamos a 2 de septiembre, dentro de 2 meses y un día, el día 3 de noviembre. El equipo de Trump lo ha visto venir y además lo vio a la primera, esta vez no les han pillado, y han remodulado su mensaje hasta convertirlo en una pregunta que solo admite como respuesta sí o no. Ya está. Y esta ha sido la gran novedad de la campaña de Trump, que además ha venido justo después de la nominación. El otro día, esto que os contaba la semana pasada, que hicieron entre Carolina del Norte y Washington. Bien, la pregunta es fácil, muy simple de entender, que cualquiera la entiende. Es, ¿quieren que el país sea seguro y en su interior impere la ley y el orden o no lo quieren? Nada más. A partir de ahí están construyendo todo su mensaje de campaña. Es evidente que a nadie le gusta el caos, así que basta con lanzar la pregunta al aire, que es esencialmente lo que han hecho los republicanos, y a partir de ahí erigirte en la garantía de la ley y del orden. Es decir, si has respondido no, que es lo normal, quieres que sea seguro el país y que en su interior impere la ley y el orden, pues la mayor parte de la gente, casi todos, diremos sí, claro, por supuesto, queremos vivir en un lugar seguro. Bien, pues lo que han hecho es vestirse de nosotros representamos la ley y el orden. Todo lo que no sea votarnos a nosotros, votar a Donald Trump, significa permitir que esto se perpetúe. Bien, ese mensaje cobró fuerza el sábado, cuando un simpatizante, este sábado, hace solo 3 días, cuando un simpatizante de Donald Trump fue asesinado en Portland,
Portland está en Oregón, en la costa oeste es tanto Oregón como el propio Portland son feudos demócratas, como le pasa a Washington o a California. Todos los 3 estados de la costa oeste, son muy demócratas. Bien, pues esto tuvo lugar en una noche de incidentes callejeros entre activistas de Black Lives Matter y partidarios de Trump. Estos incidentes también están grabados en vídeo y los tenéis pues casi en cualquier lugar, podéis verlos, y también podéis ver el asesinato. Alguien lo grabó con su teléfono en una calle de Portland por la noche. No fue durante una manifestación, fue la verdad un asesinato un tanto extraño y gratuito, completa y absoluto. Todos los asesinatos son gratuitos, pero este además es un tanto inexplicable porque parece que intercambian unas pocas palabras la víctima y el asesino. Y nada, pues se le dispara y automáticamente el asesino sale huyendo, pero tampoco sin correr ni nada, andando deprisa por una acera de la ciudad. Bien, ya con muertes en ambas filas, las tensiones se inflamaron aún más, y eso pues es puro combustible incendiario para la campaña electoral. Ya solo se habla, bueno, mejor dicho, antes se hablaba de brutalidad policial. Se sigue hablando de brutalidad policial, evidentemente, sobre todo a raíz del suceso de Kenosha con Jacob Blake. Pero es que además de eso, la brutalidad policial asociada al racismo será el tema de campaña hace 2 meses antes de las nominaciones. Bien, ahora además de eso se habla de los excesos que están cometiendo los manifestantes de Black Lives Matter y asimilados. Es decir, que el contenido racial de la protesta ha quedado algo diluido con respecto a cómo estaba hace mes y medio, 2 meses. Y la preocupación entre el votante medio se focaliza más en la violencia callejera en sí, que en el hecho mismo de que los métodos de la policía sean más o menos brutales o que haya más o menos racismo dentro de los departamentos policiales de los Estados Unidos, que será el tema de conversación y el tema de debate a mediados del mes de junio o a mediados del mes de julio. Eso, claro, eso ya a Biden y a los demócratas no les interesa lo más mínimo, porque si bien pueden cabalgar, y lo hace muy a gusto además, sobre las injusticias raciales, es un hecho que viene siendo así, ¿no?, desde siempre, porque el sur de Estados Unidos, Dixieland, tradicionalmente ha sido demócrata y es también la tierra de la Confederación, del esclavismo, etcétera. Pero bueno, al menos desde hará pues casi unos 100 años, los demócratas, uno de sus mensajes, de sus ideas fuerza y los mensajes que transmitían, es que ellos son el partido de los derechos civiles, el partido de las minorías, etcétera, y por lo tanto todo lo que tenga que ver con cuestiones raciales en principio les beneficia, o por lo menos pueden venderlo bien. Claro, lo que no ni pueden ni deben hacer es cabalgar sobre el desorden. Nosotros ejemplificamos el desorden. Esto puede convencer a un votante que está metido en eso, es decir, en el tipo que incendia o el tipo que saquea, pero casi a nadie más. A fin de cuentas, a nadie le gusta ver saqueos en su ciudad o violencia en la calle. A nadie, casi nadie, el 99,9% de las personas no les gusta salir de casa y encontrarse allí hecho es un caos, con contenedores de basura ardiendo, automóviles ardiendo, lunas de los comercios rotas, etcétera. Así que erigirse en representante del caos no es bien recibido por la gran mayoría de los votantes, y ahí les han puesto en un aprieto bastante serio. Durante la convención demócrata del mes pasado, que fue en Wisconsin, curiosamente en Milwaukee, Biden prometió a los delegados que atraería votantes más allá del partido. Es decir, que atraería gente que no suele votar demócrata, pero que esta vez lo hará. Se refería evidentemente pues a ese tipo de votantes que se encuentran en los dos extremos del espectro demócrata tradicional. Pero claro, el problema es que estos dos votantes que están a ambos lados del espectro demócrata poco tienen que ver entre ellos. En el extremo izquierdo es el sector que pastorea tradicionalmente Bernie Sanders, bueno, y en el que pululan representantes como Alexandria Ocasio-Cortez o las representantes del batallón, el Squad. Pues este sector simpatiza abiertamente con la actitud confrontativa de Black Lives Matter. De hecho, muchos de ellos pues están metidos en las manifestaciones, ¿no? Biden no quiere perder esos votantes. De hecho, se ha solidarizado con la familia de Blake
pues no tardó en ponerse en contacto para poder hablar personalmente y está diciendo que hace muy bien la gente en manifestarse siempre y cuando sea pacíficamente. Es decir, quiere mantener a esos votantes más radicales dentro del barco y que el día 3 de noviembre le voten. Pero claro, son votantes con los que él, Joe Biden, no deja de ser un señorito blanco de Pensilvania, que lleva toda la vida en Washington, pues claro, votantes con los que él no tiene mucho que ver. Pero, claro, por mantenerlos, y su idea es mantenerlos, no sé cuán numerosos serán, pero, bueno, los necesita, según están las cosas. Por mantenerlos podría perder a los que se encuentran en el otro extremo. Es decir, el votante templado, el votante veleta, estos que votan republicano o demócrata en función del momento y del candidato que presenten, que los hay evidentemente en todos los países. Pues bien, sobre el filo de esa navaja se encuentra Biden y su equipo de campaña en estos momentos. Lo saben muy bien y es caminar sobre una navaja, es complicado mantener el equilibrio y sobre todo es doloroso. Se deja uno los pies hechos un Cristo. Es una posición muchísimo más incómoda de la que tenía hace solo un mes, cuando había cimentado su mensaje sobre dos pilares. Que no estaba, las cuestiones callejeras eran puramente accesorias. Sí, bien, si además hay gente manifestándose en la calle contra Trump, pues mejor que mejor, ¿no? No, sus dos pilares, y esto se pudo ver en la convención demócrata, uno era la gestión de la pandemia, que sigue insistiendo con ella, la pandemia de COVID, lógicamente, y la otra la recesión económica, que ha provocado la misma pandemia. El gran argumento de campaña antes de febrero o antes de marzo para Donald Trump era la economía. Y ha sido la COVID la que se ha cargado ese gran argumento. Ambos temas tocan de cerca a ese votante centro. Que quizá los asuntos raciales no le interesen tanto o que la brutalidad policial no le afecte personalmente, pero sí le afecta a la economía porque tiene una pequeña empresa o porque es trabajador por cuenta ajena y quiere que a su empresa le vaya bien. Y lo mismo con el tema de la pandemia, pues tiene miedo a agarrar la enfermedad y no encontrar tratamiento, lo que sea. Y no quiere, por supuesto, que haya colapsos hospitalarios. Estos son tipos de clase media, generalmente con casa en propiedad, que huyen de radicalismos. Bien, a esos este ambiente enrarecido y violento de estas semanas pues no les gusta nada. Quizá Trump tampoco les guste demasiado, esa es la verdad, pero siempre pueden quedarse en casa. Es decir, no votar a Trump porque les produzca, qué sé yo, solo mirarlo les da ictericia, pero tampoco van a votar al otro. Y eso puede ser realmente muy grave. En unas elecciones valen tanto los que votan como los que no. Una vez solidificada tu base electoral, todo pasa por dejar en casa al votante del adversario. Y no tiene mucho más. Y es una técnica que se utiliza muy a menudo en todas las elecciones de todos los lugares del mundo. En 2016, por ejemplo, vamos a los datos y del mismo país y de hace poco tiempo. En 2016, Trump obtuvo un porcentaje de votos menor que Mitt Romney en el año 2012. Es decir, Trump obtuvo en 2016 el 46,1% de los votos frente al 47,2% que tuvo Romney en 2012. Pero los demócratas a las siguientes elecciones perdieron 3 puntos. Obama consiguió en 2012 el 51,1% y Hillary se quedó en el 48,2%. Ahí estuvo una de las claves de la victoria de Trump hace 4 años. ¿Podría repetirse esto ahora? Pues la verdad es que no lo sabemos, porque aún faltan 2 meses y pueden pasar muchas cosas. Pero sí sabemos que a lo largo de la última semana Trump ha repuntado en las encuestas y ha reducido 3 puntos la distancia. De los 10 puntos de ventaja promedio que le estaban dando los sondeos a Biden hace 15 días a los 7 puntos actuales. Es un repunte leve, como vemos, pero significativo. Vamos, el primero de la campaña desde que empezó. Esta carrera ya hace 2 meses. Bien, la pelota ahora mismo, como vemos, está en el campo de Biden. De cómo la juegue dependerá la suerte de su campaña. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que tiene algunas precisiones sobre el programa de ayer. Hola Fernando, sobre tu contracrónica de las manifestaciones en Berlín contra las medidas del coronavirus. Bueno, como muchos otros de tus escuchas, que según tus propias palabras somos la mejor audiencia hispana del mundo, estoy muy decepcionado. Si miras
los comentarios que tiene en YouTube, los comentarios que tiene en Twitter y los que tendría en iVoox si no estuviera cerrado los comentarios, verás que esto es generalizado. Bueno, esto lo están haciendo todos los medios, agrupan a los negacionistas del 5G, a los negacionistas del virus, con un montón de gente loca. Y tú has dado unas pinceladas a la mitad de tu programa diciendo que no son todos así, que hay críticas legítimas, lo cual te agradezco. Sin embargo, te tengo que pedir, por favor, que lleves a algún científico, y no te digo del Giesecke, este de Suecia, que es un reconocidísimo virólogo, pero por favor lleva a alguien, no sé, de Médicos por la Verdad o cualquier cosa así, al que veas tú más razonable, a una persona que sea un científico, que no esté en tu burbuja de opinión, porque me doy cuenta de que esas burbujas de opinión son reflejos de tu círculo, pero no de toda tu audiencia. Entonces, estaría muy guay que nos cuidase en ese aspecto y llevara o hiciera un debate o una entrevista donde se pusieran esas cosas de manera completamente científica y luego que cada oyente se forme su opinión, pero no decir que una de las partes de las opiniones científicas es válida y la otra son algunos que están confundidos y otros que están medio locos. Y eso la verdad es que se hace difícil de escuchar. Venga, un saludo y muchísimas gracias por tu programa que me parece excelente. Pues mira, Francisco, no sé qué programa has escuchado, pero ayer insistí en que el movimiento era muy variopinto, que era un batiborrillo, y que había, y más lo dije desde el principio, no a mitad del programa por encima, lo dejé claro desde el principio, y que en absoluto se trataba de un movimiento monolítico. Ya digo, desde el primer momento del programa, y si no, escúchatelo otra vez, lo dejé bien claro. Vamos, que no hubiese lugar a equívocos si no pensaseis que estoy aquí metiendo a todos en el mismo saco. Para nada era esa mi intención y por eso quise dejarlo claro desde, pues desde los primeros minutos. Evité a propósito el término negacionista, por dos razones. La primera porque me parece que emplear ese término, creado para los que niegan el holocausto, me parece que es una manera de banalizar el holocausto. Por lo tanto, yo el término negacionista no suelo utilizarlo para nada. Me limité a decir que es como la prensa ha bautizado a este movimiento. Esto es un hecho y por lo tanto tenía que darlo. Y luego, segundo, es porque me consta que no todos niegan la existencia del virus. Ya están. Pero sí son estos los que la niegan, los que llevan la voz cantante, los más ruidosos en las manifestaciones y los que más se están dejando ver y más se están dejando oír. Tampoco identifiqué esa posición con una opción política concreta, como lo han hecho en casi todos los medios. El otro día, a raíz de la manifestación en Berlín, la prensa española era un poema. Y lo mejor de todo es que eran básicamente crónicas de corresponsales. Parecía que allí solo se habían manifestado los neonazis y no era el caso. Bien, eso también lo evité, pero evidentemente sí es un hecho que hay radicales y extremistas, tanto de izquierdas como de derechas. Respecto a lo de que vivo en una burbuja de opinión, pues simplemente no es así. Leo periódicos de todas las tendencias políticas y en las redes sociales sigo a gente de toda condición y de todas las opiniones posibles. Yo mismo me empeño además, desde siempre, en no estar en una burbuja. Es decir, que evito las cámaras de eco y las posiciones vehementes. Mi única guía son los hechos, Francisco, y ya está, nada más. Y sobre ellos elaboro conclusiones. En cuanto a lo de las entrevistas, pues mira, el formato de este programa no admite entrevistas y por eso no las hago. Puntualmente viene alguien, eso es cierto, y hablamos de un tema. Suele ser gente a la que conozco muy bien personalmente y que me inspira, tipo Alberto Garín o Andrea Martos. Pero vamos, en ningún caso son entrevistas. Andrea ha venido varias veces en los últimos meses y hemos tenido conversaciones. Ella sabe más de esto que yo y por lo tanto pues su participación ha sido mayor, pero lo mismo sucede, por ejemplo, en las contrahistorias que hago con Alberto. Y si ha tenido Andrea mayor presencia durante estos meses es porque, bueno, aparte de una persona muy cultivada, es bioquímica. Bioquímica era una institución prestigiosa como la Universidad de Cambridge, que es algo muy útil cuando estamos en mitad de una pandemia. Pero vamos, la voluntad de este programa nunca ha sido hacer entrevistas. Cuando las ha tenido han sido la excepción que confirma la regla. Bien, seguimos con Israel de Vigo, que nos habla sobre este mismo tema, pero dándole una vuelta muy inteligente. Y me gustaría dar mi opinión sobre el tema este de los negacionistas. Uno de sus argumentos es que el virus es una excusa para limitar nuestra libertad y muchos pues lo personifican en el tema de tener que llevar mascarillas. Y claro, yo
Bueno, no estoy de acuerdo con el punto de vista negacionista y creo que la mascarilla es necesaria, pues ¿qué le vamos a hacer? Habrá que tener paciencia. Pero me llama la atención que todos estos años en los que el Estado se apropia, si tenemos suerte, de la mitad de nuestros ingresos, se mete en todos los aspectos de nuestra vida. Y me gustaría ilustrarlo con un ejemplo que yo estoy contando estos días. Es decir, yo por circunstancias de la vida, pues cambié a mis hijas de colegio y yo tuve que pedir permiso a la Consellería de Educación aquí en Galicia para llevar a mis hijas a un colegio que tenía plazas. Es más, tenía plazas de sobra. Pero tuve que irme a hacer mis papeles para que me diera permiso el Estado para cambiar a las niñas de un colegio a otro. Y bueno, pues, con los impuestos, cada vez que compro me cascan el 20% de IVA, etcétera, etcétera. Y claro, que con este panorama vengan a decirme que el problema de la libertad, de la falta de libertad o del abuso de la autoridad del Estado es ponerse una mascarilla, bueno, me da un poco la risa. Pues sí, Israel, 100% de acuerdo contigo. A ver, yo todavía estoy por ver que alguien se manifiesta. No digo 3.000, digo 150 que se manifiesten contra el IVA del 21% que es en España, que es una auténtica salvajada, o contra un sistema de pensiones que es inviable, que es fraudulento y que no hace más que declarar quiebras parciales, cambiando las condiciones para percibir una pensión. Te las cambian en caliente, además. O no sé, o contra la proliferación de burócratas y de reglamentos para todo. Caray, que abrir un negocio en España y tenerlo todo en regla puede demorarse meses. Bien, estoy esperando una manifestación, un movimiento de estas características, sobre atropellos continuos y constantes a nuestra libertad. Y arma la de Dios es Cristo porque tenemos que llevar una mascarilla. La mascarilla es un medio de protección propia y ajena frente a una enfermedad que se contagia por gotículas de saliva que viajan a través del aire y que bueno, que sabemos que está aquí, para la que no tenemos cura, y es evidentemente algo temporal. Bien, seguimos con Marcos, que está en Suiza y que nos cuenta una curiosa iniciativa del Consejo Federal. Te dejo un mensaje porque acabo de leer una noticia en el periódico ginebrino que creo que resulta bastante interesante. Quisiera conocer tu opinión. La historia es que el Consejo Federal está considerando la opción de taxar las empresas que se beneficiaron del COVID para ayudar a las empresas que perdieron durante el COVID. La idea es que hay empresas como algunas farmacéuticas o las empresas que trabajaron sobre todo desde Internet, que vendían cosas en Internet, que tuvieron beneficios muy elevados durante la peor crisis del COVID y que en cambio pues hubo empresas como los restaurantes, todo lo que está ligado al turismo, que tuvo pérdidas muy grandes durante el COVID. Entonces la idea sería una especie de redistribución a través de impuestos sobre los beneficios de las empresas que ganaron. Y la idea detrás es que finalmente las empresas que perdieron durante el COVID no lo hicieron por una mala gestión y que aquellas que ganaron tampoco lo hicieron por una buena gestión, que no es algo debido a los méritos de estas empresas, sino a un puro problema de azar, algo tan imprevisible como esta pandemia. Y que dado que era algo completamente azaroso y que es solo una lotería en que algunos tiraron el número ganador y otros el perdedor, pues hay alguna especie de justicia, entre comillas, en la idea de redistribuir las ganancias entre las empresas con aquellas que perdieron. Me parece interesante como concepto. Entiendo cómo incluso un gobierno y una economía tan liberal como la Suiza puede postular una idea como esta. No sé, déjame saber qué piensas. Pues me parece mal, Marcos. No sé, por muchas razones, pero vamos, te la voy a explicar con ejemplos. No sé, a ver, es porque, a ver, si yo abro una estación de esquí, vamos, por caso, y ese invierno hay poca nieve, pues no se me ocurre pedir que le pongan una tasa a los hoteles de la costa por el negocio extra que han hecho por la falta de nieve. Esto de la falta de nieve, por ejemplo, es a veces sucede en los Pirineos o en, qué sé yo, en Sierra Nevada, ¿no? No hay nieve, no se puede abrir la estación o solo se pueden abrir unos pocos kilómetros y la gente pues no va a esquiar y se va a la playa en Semana Santa. Eso pasa lo mismo, bueno, en la Sierra de Madrid, caray. Tú miras antes de subir a esquiar, miras cuántos centímetros hay, cuántas pistas abiertas. Y si no hay suficiente nieve, pues te quedas en Madrid o te vas a otro sitio. Bien,
Pongamos por caso que la estación de Navacerrada o Valdesquí dijesen no, que nos compensen otras empresas, los restaurantes de Segovia, porque la gente no ha ido a esquiar y se ha ido a comer un cochinillo a Segovia. Como ves, es absurdo. O no sé, cuando abres una empresa en general, te expones al azar. Puede afectarte muchas cosas, el azar en forma de meteorología cambiante, también de los gustos de los consumidores. Una empresa ha invertido en una línea de producción para un producto que justo ese año se pasa de moda. Y otra empresa que tuvo vista, pues invirtió en la moda, por ejemplo, es muy habitual, ¿no? Los pantalones de campana y los pantalones pitillo. El tipo que lo tiene ya todo concebido para los pantalones pitillo, el año que se pasen de moda, pues se los va a tener que comer. Y en cambio el que tuvo vista y los hizo de campana se va a hartar a vender. En fin, no hay que pedirle compensación a un empresario para que se lo dé al otro. Puede ser también una catástrofe natural. Cuando hay sequía en el sur de España, los agricultores no piden al gobierno que les compense con el dinero extraído a los agricultores del norte, que no han padecido la sequía. El azar es eso mismo, es cambiante y hoy te puede bendecir y mañana maldecir. En fin, que en cualquier empresa hay que estar a las duras y a las maduras. Bien, seguimos con Cristian, que nos comenta una boutade que ha soltado el expresidente de Argentina, Eduardo Duhalde. No sé si os acordaréis de él. Buenos días, Fernando. Te mando esta noticia. Mierder, no sabría si clasificarla, ¿no?, como mierder, porque realmente no se dio mucho que hablar en mi país, Argentina, y es como que no tendría por qué ser así, no sé, fue muy extraño. Fue básicamente el expresidente Duhalde dijo que no iba a haber elecciones el año que viene porque iba a haber un golpe de Estado. Y acá en Argentina como que las fuerzas militares ya están muy mal vistas, desde hace ya un montón de años, ya con la última dictadura es como que ya el servicio militar ya no es obligatorio, además también, las fuerzas militares en Argentina no tienen mucha autoridad últimamente, y es como que fue medio raro, pero es como que, no sé, hay que buscar otro significado quizás, si le queremos decir que la noticia sea más seria, como que, por ejemplo, quería ocultar lo de la reforma judicial, tal vez porque era al otro día o a los 2 días era como el tema que más se hablaba, entonces como que hubiera sido interesante taparlo con eso, ¿viste? Pero no sé, fue muy extraño. Después dijo que como que no se sentía bien cuando lo dijo, como que no tomó el medicamento ese día. Muy extraño todo. No sé, es muy raro que un expresidente, y encima que es del mismo partido, diga esas cosas, no sé, me parece muy extraño. Así que si me podrías decir tu opinión acerca de esta noticia, me gustaría, la verdad. Y bueno, un saludo. Bueno, Cristian, Duhalde tiene ya casi 80 años y a la vista está que desvaría. Es un tipo que alcanzó la cima de su carrera política hace ya casi 20 años. Él antes había sido gobernador de Buenos Aires y luego fue presidente de Carambola cuando... Pues fue poco tiempo, 1 año y medio, cuando después de la espantada de la Rúa, a finales del año 2001, él entró ya a principios de 2002. Y desde entonces Duhalde no ha hecho más que dar tumbos, tratando de mantenerse visible. En 2011 se presentó incluso a las presidenciales y le votó muy poca gente. A muchos políticos les pasa lo mismo que a ciertas estrellas de la canción, que no saben calibrar cuándo su momento ha pasado y retirarse entonces. Ya sabéis la cosa esta que se dice, saber retirarse a tiempo. Pues muchos directamente lo desconocen. Bien, pues terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de los rebeldes sin causa. Manifestarse y encontrarse con una masa vociferante genera inmediatamente una sensación de nueva legitimidad en los participantes, que se ven tentados, cuando no combinados, a saltarse las normas de urbanismo o directamente la ley, como ratificación de esta nueva legitimidad recién adquirida. La degradación de manifestación a turba no es obligatoria, pero hay yonkis de la anarquía que se apuntan a cualquier manifestación por si pueden obtener una dosis de caos. Los motivos para manifestarse pueden ser infinitos y algunos de ellos razonables. En el caso de los negacionistas en Berlín, ha sido un motivo pintoresco, repleto de argumentos perfecta y sencillamente rebatibles, y lleno de una vehemencia más propia de la rebeldía que del desacuerdo. Protestar por medidas discutibles desde la cerrazón y la infracción da visibilidad a las discrepancias, pero también da asco y da motivos para el desprecio. Así que cualquier argumento válido queda enterrado en la vorágine. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy. Mañana estaré aquí de vuelta, así que espero encontraros al otro lado. Hasta mañana, amigos.